14, que es el asunto del cual vamos a estar tratando, el progreso del Evangelio. Y vemos también en ello un llamado a trabajar en el progreso del Evangelio. Vemos en ello el llamado del Señor, o el llamado que el Señor nos hace a trabajar en el progreso del Evangelio. Quisiera que leyéramos nuevamente esos 3 versículos para no perder de vista lo que vamos a tratar. Y seguidamente vamos a tener una palabra de oración. Dice el texto así, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Oremos. Amado Padre, nos presentamos nuevamente delante de ti en esta mañana, rogando, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Aunque ya lo has venido haciendo, Señor, durante este día en la escuela dominical, también queremos, Señor, que nos continúes hablando. Edifica nuestras vidas, es nuestra súplica. Tenemos gran necesidad, oh Dios, de ti. Queremos cada vez más negarnos a nosotros mismos. Queremos cada vez más ser formados a Cristo. Queremos cada vez más obedecerte a ti, Señor. Nos colocamos en tus manos, es nuestra súplica hoy, para que nos guíes, nos exhortes, nos ayudes, Señor, conforme a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén. Quisiera, mis hermanos, a modo de introducción, que me acompañaran a Génesis capítulo 50 y leyéramos los versículos 14 al 26, que creo nos introducen acerca de lo que hoy vamos a estar hablando, acerca del progreso del Evangelio. Génesis capítulo 50, versículos 14 al 26. Dice la palabra del Señor así. Y después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él y sus hermanos y todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí somos tus siervos. Pero José les dijo, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Y José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José la tercera generación de los hijos de Efraín, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. En estos textos, mis hermanos, podemos ver el progreso del Evangelio, porque no se detuvo a causa de las dificultades que tuvo José y lo conocemos el contexto acerca de la vida de José y lo que los hermanos hicieron con José, sino que más bien vemos cómo Dios encaminó aquello para bien
para preservar su simiente. Estaba la preservación de la simiente del Señor. Por eso, él lo aquí dice el texto. Dice en el texto, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, Isaac y a Jacob, a pesar de las dificultades que vendrían más adelante, porque estamos terminando el libro de Génesis aquí, comenzando con Éxodo, y vemos la opresión que tenían. Sin embargo, Dios nunca detuvo el progreso del evangelio, el progreso de su palabra, el progreso o el cuidado de su pueblo. En estos textos lo podemos ver. Ahora, si regresamos a los textos de Filipenses, a los 3 versículos, en este texto Pablo nos muestra 2 formas en las cuales debemos trabajar en el progreso del evangelio, porque vemos que aún José no se quedó quieto. José siguió obedeciendo al Señor. José siguió siendo fiel al Señor. Sin embargo, Dios estaba detrás, obviamente, como aquel soberano, aquel que controla, aquel que dirige. Y en nuestros textos, nuevamente les digo, Pablo nos muestra 2 formas en las cuales debemos trabajar en el progreso del evangelio. El cristianismo, mis hermanos, no es estático. El cristianismo no consta solamente de un ejercicio mental o intelectual. Ahora, preguntémonos hoy, ¿cuáles son esas 2 formas? ¿Cuáles son las 2 formas que Pablo nos muestra en estos textos? Y quiero, de manera insistente, que no perdamos de vista la palabra formas. Va a ser clave en lo que vamos a estar desarrollando en los 2 puntos. La primera forma, ¿cómo vamos nosotros a recibir este llamado a trabajar en el progreso del evangelio? Bueno, lo vemos en estas 2 formas. La primera forma es siendo de testimonio a los incrédulos, y en segundo lugar, la segunda forma es cobrando ánimo en el Señor para predicar el evangelio. Tengamos en cuenta estos puntos y vamos a iniciar con el primero. La primera forma, ¿cómo nosotros entonces vemos el llamado de Dios a trabajar por el progreso del evangelio? En primer lugar, o la primera forma es siendo de testimonio a los incrédulos, versículos 12 y 13. 12 y 13, ¿qué nos dicen? Dice el texto así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Recordemos, mis hermanos, que el evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo, el mensaje que nos habla acerca de salvación y que nunca cambió. Aún en el Antiguo Testamento también estaba Cristo y el mensaje. De la misma manera, Pablo resalta ello. Siendo de testimonio es la primera forma, mis hermanos, en la cual nosotros debemos trabajar para el progreso del evangelio. Y si observamos, Pablo se encontraba en una situación difícil, de la que muchos pueden llamar desafortunada. Había sido acusado injustamente por los judíos como malhechor y además querían matarle. Eso lo podemos encontrar en Hechos, capítulos 24 al 28, como desde Jerusalén y en todo el transcurso hasta llegar a Roma, él tuvo que pasar muchísimas dificultades, muchísimas. Su vida estuvo al borde de la muerte. Pero cuando fue acusado injustamente, Pablo tuvo que apelar a César por ser ciudadano romano para que los judíos no lo mataran, lo cual lo lleva a esta ciudad desde la cual escribe esta epístola y donde estaba siendo custodiado por soldados todo el día en espera a que su situación o que su situación fuera definida. Desde allí, estando prisionero, escribe esta epístola. Esto obviamente lleva a los pesimistas a pensar que todo el trabajo de Pablo durante muchos años había sido truncado. Tal vez todas estas dificultades pueden llevar a la conclusión a muchos. En este sentido, por causa de su encarcelamiento, muchos posiblemente pensarían
que el ministerio de Pablo tuvo que haber llegado a su fin. Aún los mismos filipenses tuvieron que haber pensado lo mismo, y ya lo vamos a ver. Desconociendo con ello, obviamente, los actos providenciales de Dios. Dios actúa providencialmente, cosas que no podemos entender. Ni siquiera Pablo lo había podido entender de primera mano, sino que más bien después de que vio lo que había sucedido y ver la mano de Dios, entonces él pudo decir que todo eso había redundado para el progreso del evangelio. Pues podemos recordar, hermanos, con esto, que el Señor hace que todo desemboque en su gloria. Por eso Pablo, en estas palabras de Pablo, vemos vemos que está exaltando a nuestro Dios por esos actos providenciales. Ahora, no era un evento desafortunado en el cual Pablo quiere que los filipenses se entristezcan. No era que Pablo estaba diciéndoles, hermanos, estoy prisionero, estoy mal. No era el propósito del Pablo. Y ya de por sí que ya estaban tristes y muy preocupados por la situación de Pablo. Lo amaban demasiado. Los hermanos filipenses amaban demasiado a Pablo y estaban muy preocupados por la situación del apóstol. Como él mismo lo dice, estaba preocupado por él de tal manera que en el capítulo 4, versículo 18, dice, vemos la preocupación de los hermanos y aún como ellos le enviaron provisión porque pensaban que él estaba pasando muchísimas necesidades. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Habían enviado a él para cubrir sus necesidades físicas y estaban bastante preocupados por él. Ahora, toda ocasión, mis hermanos, esto me lleva a pensar en lo siguiente: toda ocasión del cristiano debe evocar el evangelio, debe evocar la buena nueva de Cristo. Y esto lo refleja la vida de Pablo. Mire, hermanos, ya sea en el trabajo, en el hogar, en el estudio o aún en situaciones severamente difíciles, porque ellas en sí mismas no son un obstáculo para la palabra, sino que Pablo muestra que más bien son una gran oportunidad para el extendimiento del evangelio. Pablo no veía lo negativo de su situación, lo cual nos lleva a pensar en la nuestra también. En situaciones en las cuales nos hemos visto cercados, no solamente en la cuarentena, sino en muchas otras, vemos más bien que es una gran oportunidad de que el evangelio sea extendido. Ahora, de lo cual el apóstol centra su mensaje en esta palabra progreso del evangelio, aquello que va hacia adelante sin obstáculo alguno. Y esto se ilustra o se entiende esta palabra como un ejército que marcha hacia adelante. Y un ejército que se arma y marcha hacia adelante no lo detiene nada. De eso se trata con el progreso del evangelio. No importa la situación, es lo que está mostrando Pablo, nosotros debemos marchar hacia adelante. Entonces podemos decir con ellos, mis hermanos, que todas las circunstancias, no hay una que sea ajena. Para el cristiano no hay una que sea ajena. No hay excusa para decir que esta circunstancia es diferente. Todas las circunstancias de la vida del cristiano deben redundar para el progreso del evangelio. Mis hermanos, no consta de ustedes o de mí, de la situación, de mi situación o de la suya, sino de Cristo y el progreso de su evangelio. No está en nosotros. Todas estas cosas que están escritas aquí no están centradas en nosotros, están centradas en la gloria de Dios y el evangelio y el progreso del evangelio, no en nosotros. De tal manera que podemos ver la primera forma para trabajar en el progreso del evangelio, mis hermanos, es clave. La primera forma para trabajar en el progreso del evangelio es teniendo buen testimonio para con los incrédulos. Ya leímos los dos versículos, 12 y 13. Versículo 13, centrémonos en el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. En este texto, Pablo nos muestra dos grupos de personas.
Primero nos muestra a los soldados o a la guardia pretoriana, que eran los más ilustres, los más recios, los más preparados y eran los más allegados a la casa de César. No era cualquiera, no eran cualquiera. Y si miramos ello, mis hermanos, no había un escenario más hostil para Pablo que este grupo de hombres recios, antipáticos. Además de esto, estaban encadenados. Él tenía que estar encadenado a un guardia para que no llegase a escapar. Era lo que hacían. Y cada 4 horas cambiaba la guardia. ¿Qué escenario más hostil para el evangelio, dirían muchos? ¿Qué escenario nosotros podríamos buscar o podríamos decir que es el más adecuado para que el evangelio sea predicado? Muchos tal vez por la situación dirían que este no sería el mejor medio para predicar el evangelio, que estar en el local sería lo mejor y que tal vez tendría más impacto y eficacia. Pero no es así. Miren a Pablo, miren la escritura, miren las cosas que le sucedieron a Pablo y nunca, como más adelante veremos, nunca la palabra de Dios estuvo presa. Aunque Pablo lo estuvo, pero ella no. Y el progreso del evangelio no se detuvo con el encarcelamiento de Pablo. Ahora, vemos también un segundo grupo de personas, aparte de soldados recios, antipáticos, muy allegados al César, a César, vemos otro grupo de personas. En segundo lugar, dice la escritura, y a todos los demás. Y a todos los demás, las prisiones se habían hecho patentes o notorias, dicen otras versiones, muy notorias en estos dos grupos de personas. Había sido de testimonio de tal manera que impactó la vida de estas dos personas, de estos dos grupos de personas. Todos los demás, la escritura no es muy clara en decirnos cuál es ese grupo. Y a todos los demás, ¿a quién está haciendo referencia? Bueno, podríamos pensar también que todos los que estaban en la casa en la cual Pablo estaba siendo custodiado. Pero también nos lleva a ampliar un poco más, hermanos. Podría hacer también referencia a todos los que tenían que ver con los soldados, sus familias, y con los que podían visitar a Pablo en la prisión. Porque según vemos en Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31, que dice así, les voy a leer, dice, y Pablo se quedó 2 años enteros en su casa de alquiler y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda confianza y sin impedimento. Esto era el beneficio y la gracia de Dios sobre la vida de Pablo, lo que había sucedido en medio de tremendas circunstancias, porque no era fácil. Sin embargo, podemos ver, hermanos, podemos ver la gracia de nuestro Dios. Ahora, cuando yo pienso en el primer grupo, en los soldados, también puedo ver algo muy especial. Y es que aquellos soldados no eran expuestos a una predicación particular de Pablo. Ellos tenían que estar pegados a Pablo por causa de su oficio. Sin embargo, fueron expuestos indirectamente a las palabras de Pablo. Tuvieron que estar con Pablo todo el día, tuvieron que escuchar a Pablo orar, tuvieron que haber visto a Pablo estudiar las escrituras, vieron a Pablo vivir una vida ejemplar y aún escucharon las predicaciones de aquellos que venían y le visitaban, según como vemos en Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31, escucharon lo que él les decía a los otros. El testimonio de Pablo, mis hermanos, fue crucial. Y no para que su personalidad resaltara dentro del pretorio. O sea, la idea no era que Pablo resaltara dentro de los soldados y las demás personas que le escuchaban, sino para que el evangelio corriera dentro y fuera de la prisión. Mire lo importante de esto, hermanos. El testimonio cristiano no es para exaltarnos a nosotros, para que las personas vean nuestras virtudes, para que nos exalten por la manera en que hablamos, pensamos o actuamos, sino para que vean el evangelio, para que vean a Cristo. De tal manera, mis hermanos, fue el impacto del testimonio de Pablo que muchos, al parecer muchos
de los que estaban en la prisión creyeron. Y no hablo de los presos, hablo de los que los custodiaban. Un texto que me impactó bastante, bastante. En el mismo Filipenses capítulo 4 lo vamos a poder ver. Filipenses capítulo 4 versículo 22. Mire lo que dice Pablo terminando la epístola. Leamos desde el 21. Dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Mire, yo creo que esto tuvo que haber sido de gran impacto para los hermanos filipenses, como fue de gran impacto para mí cuando lo vi. ¿Se detuvo el evangelio? No, Pablo no rehusó seguir predicando, anunciando y viviendo el evangelio. Fue de un testimonio ejemplar para aquellos que eran opositores directos, y más aún cuando eran allegados a la casa de César, a César inmediatamente, aquellos que se oponían al cristianismo y que ya habían comenzado la persecución cruenta sobre los cristianos. Y aún así la gracia de Dios estuvo sobre ellos. Dios les concedió la salvación. Esto me parece a mí increíble. Y Pablo les dice: los santos. Varios de ellos creyeron al evangelio. Esto denota que la vida de Pablo era una carta abierta para los demás. Pregúntate, ¿tu vida es una carta abierta a los demás? ¿Cómo te ven los demás a ti si tú dices que eres cristiano? ¿Cómo te ve el mundo a ti? ¿Saben los demás que tú eres cristiano? ¿Has sido tropiezo para el evangelio, o más bien has sido heraldo del mismo? Pablo era una carta abierta para los demás, de tal manera que la gente podía ver en él la paciencia, valentía e integridad del mismo Jesucristo. Por eso no resaltaba a él, resaltaba a Cristo, porque estas virtudes estaban en Cristo. Es por eso que cuando un cristiano es llevado por Dios a experimentar alguna circunstancia difícil, o llevado a donde no quiere ir, a estar en lugares o con personas que en nuestras fuerzas mantendríamos alejados, no es para que nosotros demostremos lo valientes, esforzados y sabios que podemos ser, sino para el avance del evangelio, para el progreso del evangelio. Por eso el Señor a veces nos lleva a nosotros a circunstancias que no quisiéramos experimentar. ¿Quién quisiera experimentar, por ejemplo, esta cuarentena? ¿Quién quisiera pasar por estas dificultades, voluntariamente decir: yo quiero estar en esto, yo quiero que haya dificultades económicas, yo quiero que haya limitaciones en cuanto a lo social? Hace mucho tiempo que no veo a mis hermanos, no podemos estar congregados todos en el mismo sitio, hace mucho tiempo, me duele el corazón. Hay muchas circunstancias que nosotros no quisiéramos pasar, o muchas veces con personas que no quisiéramos estar porque tal vez son desagradables, y dijéramos nosotros: esta persona es tan desagradable que lo único que pienso es que Dios ejecute su justicia sobre ella. Pero recuerde, mi hermano, que el evangelio no consta ni de usted ni de mí. No consta en lo valiente que es usted, en lo inteligente que es usted, en lo sabio que es usted. Nosotros estamos puestos para el progreso del evangelio, para que el evangelio siga, corra. Porque donde hay un cristiano, debe estar Cristo y su evangelio. Esta es la mejor forma de dar un buen testimonio a los incrédulos, mis hermanos. Viviendo el evangelio, viviendo el evangelio. No sirve simplemente decir con que somos cristianos y que me reúno en una iglesia bíblica. No nos sirve simplemente declarar ciertas verdades ante los demás. Pablo no lo hacía así. Él vivía el evangelio. Cristo no solamente enseñó, él vivió lo que él mismo había enseñado. Y él dijo: tengo que ir y morir en la cruz, y lo cumplió, lo vivió, honró al Padre y vivió una vida justa.
por nosotros, de tal manera que Pablo lo hizo también. Pablo reflejó a Cristo en su manera de vivir, y el testimonio que dio fue de impacto para aquellos que no creían. Y con esto no quiero decir que siendo de buen testimonio hay una garantía para que crean. Entonces, si yo soy de buen testimonio, entonces todos los que están a mi lado van a creer. No es así. Tampoco es así. Ni siquiera Pablo lo asegura así. Sin embargo, su testimonio, su buen testimonio fue de impacto para ellos. No tenían por qué hablar de él. No tenían por qué hablar de una manera negativa de Pablo. Es más, algunos, no dice todos, pero algunos creyeron. Algunos creyeron. Ahora, podemos ver también, mis hermanos, a modo de ilustración, que hace algún tiempo en Bolivia, unos misioneros en su esfuerzo por difundir el evangelio comenzaron a repartir literatura cristiana. Se dedicaron a ello y a predicar en las calles. Pronto por ello, porque allá hay una limitación por causa del régimen que hay allá, pronto fueron arrestados y llevados a prisión. Pero de manera providencial de esas circunstancias que no podemos explicar, esa literatura que ellos estaban repartiendo llegó a manos de altos funcionarios del gobierno. No se sabe cómo llegaron. Y algunos de ellos se propusieron a leer y estudiar esos libros y se interesaron por lo que a los misioneros les sucedía. De tal manera que eso llevó a la liberación de ellos y el permiso para continuar con sus actividades de predicación. Mientras tanto, como ellos duraron un tiempo en la cárcel, en esa prisión se levantó un avivamiento por la palabra y muchos reclusos creyeron al evangelio. Y esto trae a la memoria, mis hermanos, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Dice Pablo, por el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Esto nos lleva a tener gran gozo en nuestro corazón, mis hermanos. La verdad, soy sincero, es bastante confrontador este hecho. Saber que yo estoy puesto en este mundo no para mí mismo, mis hermanos. La negación del cristiano debe verse hoy aquí. Tú no estás para progresar en ti mismo, tú estás para progresar en el evangelio. Y con ello no estoy diciendo que no debemos estudiar ni prepararnos y que no debemos ser profesionales, que no debemos ser universitarios y que no podemos apelar a tener empresa o cosas similares. No estoy diciendo ello, estoy diciendo que nuestra vida debe estar centrada en el progreso del evangelio. Se necesitan personas preparadas, pero se necesitan cristianos preparados que honren a Dios, no más bien que lo nieguen. Porque eso hace el intelectualismo de hoy en día. Y no queremos ver el orgullo de aquellos ricos que arguyen decir creer en Dios y que a la final su orgullo opaca el evangelio. Necesitamos creyentes con decisión que quieran no lucirse, sino que quieran predicar a Cristo y su evangelio. Esto por eso les digo, hermanos, llena de gran gozo nuestro corazón. No nos pertenecemos a nosotros mismos, hermanos. Da razón a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos para Cristo. Y más adelante el apóstol Pablo lo va a resaltar en el versículo 21, que con el favor de Dios más adelante, en otro momento cuando tenga que predicarlo, predicamos. Pero mire la razón de la vida de Pablo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿No vemos la razón del cristianismo también acá? Vivir es Cristo, vivir no eres tú. Vivir no es tus proyectos, vivir no son tus planes, tu vivir es Cristo, que resalte Cristo en tu vida, que resalte el evangelio en la manera en que piensas, en que actúas, en que haces las cosas. Ese es, y en ello estamos dando buen testimonio para aquellos que no creen. Y cuánto necesitamos de ello ahora, mis hermanos, en un mundo
que no cree en Dios y que más bien se ha visto, que ha rechazado más bien las cuestiones o los asuntos de Dios, y más, que es triste verlo, pero es más por causa del mismo, del mismo cristianismo que por otro tipo de causas. Siempre tienen por qué señalarnos y de cosas que a la final muchas veces vienen a ser verdad, los malos testimonios que nosotros damos a los demás. Es por eso que si nosotros, hermano, piensa hoy, medita, si a nosotros si preguntaran a las personas que pasan con nosotros la mayoría de tiempo, dirían, asegurarían que nosotros somos cristianos de verdad, dirían de verdad que esa persona vive el evangelio. ¿Qué dirían ellos, los que nos conocen? ¿Qué dirían nuestros familiares? ¿Qué dirían nuestro cónyuge? ¿Qué dirían nuestros hijos acerca de nuestro cristianismo? ¿Dirían, como Pablo lo está diciendo aquí, en mis prisiones, en mis circunstancias, lo que he hecho es reflejar a Cristo y su evangelio? Pregúntese eso hoy, mi hermano. Ahora, como hemos visto que esto llena de gran gozo nuestro corazón, y vemos también que el Señor nos llama a ser de buen testimonio, porque no es una opción. Dios nos llama a ser de buen testimonio, y eso hacía Pablo con los filipenses. Por eso le contaba esa historia a ellos, les mostraba y les ilustraba en su propia vida que las circunstancias negativas no debían centrarse en ellos mismos, sino en el extendimiento del reino, y alentaba a los hermanos. Esto también a nosotros nos lleva a pensar a que no solamente debemos ser llamados a ser de buen testimonio, sino que Dios nos llama a nosotros también a predicar el evangelio. Nos llama a predicar el evangelio, y esto nos lleva a nosotros a nuestro segundo punto. El llamado de Dios para trabajar en el progreso del evangelio, les recuerdo, se ve en dos formas. En primera la vimos siendo de buen testimonio para con los incrédulos, y la segunda forma es cobrando ánimo en el Señor para predicar el evangelio. Ahora, antes de avanzar, ¿por qué se coloca cobrando ánimo en el Señor para predicar el evangelio? Mire, leamos el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué ocurría en el ámbito de los hermanos en Roma? Que tenían temor. Temor por predicar la palabra, temor por las circunstancias. Nerón estaba allá. No eran muy queridos en aquel lugar. Ahora pregúntese usted ahora, si en este momento usted no tiene temor de predicar la palabra. Vamos a avanzar, tenga eso en mente. Dice el texto que la mayoría de los hermanos en Roma, la mayoría, dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos se animaron a predicar el evangelio. Unos muy pocos seguían teniendo dudas y temor en su corazón. Al parecer lo vemos, dice, y la mayoría de los hermanos. Algunos seguían teniendo temor y dudas en su corazón. Pero los otros, por causa del testimonio de Pablo en prisión, en la prisión donde estaba, se alentaron por el Señor, no solamente, lo podemos decir así, por el testimonio de Pablo, sino que el Señor por medio de ello alentó su corazón para salir sin temor a predicar a Cristo. Esta es una cena maravillosa, hermanos. También en cierto sentido lo podríamos decir envidiable, en un buen sentido. No quiero que me tomen a mal, en un buen sentido, porque tanta falta, hermano, nos hace tanta falta, esto hace tanta falta al cristianismo contemporáneo, que en medio de las situaciones se animen para predicar a Cristo. La verdad es un hecho real del cristianismo actual. Esta escena es maravillosa, es maravillosa, nos lleva a nosotros a reflexionar. Mis hermanos, en medio de las situaciones, nosotros debemos estar animados a predicar de Cristo. Los hermanos filipenses estaban atemorizados también, por eso Pablo hace relación
con lo que le estaba sucediendo a él, lo que le sucedió con los hermanos allá, y lo relaciona con ellos en ese presente. Estaban tristes por lo que a Pablo le estaba sucediendo, como lo veíamos hace un momento, y enviaron a Epafrodito para sustentarle, les llevara para su sustento de parte de la iglesia. Pero en esto, el propósito de Pablo era que los hermanos fueran alentados para seguir más claramente el por qué habían sido puestos en esa ciudad, por qué ellos estaban en Filipos, por qué los hermanos, haciendo referencia a la ilustración que él hace, por qué habla acerca de los hermanos en Roma, por qué ellos fueron puestos allá, por qué medite ahora usted, por qué usted ha sido puesto aquí en Paca, por qué ha sido puesto en Punta, por qué nació usted en Punta, o por qué está viviendo allá, o en Mosquera, o en Cúcuta, o en Madrid, o en Villeta, por qué está usted puesto allá. No, es que me vine de mi pueblo para poder progresar aquí. Ahora piense, usted está aquí para progresar en su propia vida. El Señor lo ha puesto aquí con otro propósito. Como puso a los hermanos filipenses en esa ciudad y a los hermanos de Roma también, para predicar a Cristo y su evangelio. Y de aquí, si el Señor se lo lleva de la ciudad donde está a otra ciudad, el propósito sigue siendo el mismo: predicar a Cristo y su evangelio. Pablo expresa que en Roma los hermanos, al ver la obra de gracia por parte del Señor en la vida del apóstol, les dio confianza en Dios. Mire, es que el texto lo dice. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, viendo la obra de gracia, les dio confianza en Dios, esa obra de gracia, y animó a los cristianos para predicar la palabra con valentía. Tanta falta que nos hace, pues tenían la confianza que de la misma manera que él ayudó a Pablo, los ayudaría a ellos, de la misma manera como nosotros también debemos pensarlo. Hermanos, temores hay muchos, ya hemos tenido la experiencia, no sé qué decir, no sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Hermanos, temores hay muchos. Me falta mucho conocimiento. Alguna vez alguien decía, es que yo no puedo hablar de Cristo porque me falta mucho conocimiento. Temores hay muchos. Pero recordemos algo importante, mis hermanos, que Pablo lo resalta, y es que el Señor está por encima de nuestros temores y de nuestras circunstancias, porque Él todo lo puede y Él todo lo suple. Por eso en la misma predicación y en la misma enseñanza, mis hermanos, ninguno de nosotros nos basamos en nuestro estudio, en nuestra inteligencia, en lo que hemos podido avanzar, en nuestra manera de hablar, porque sabemos que somos insuficientes en nosotros mismos. Necesitamos a Cristo y Él suple nuestra necesidad. Por eso dice Pablo, ¿y quién es suficiente para esto? Ninguno, mis hermanos. Y eso lo reconocemos. Temores y falencias hay muchas, pero Dios está por encima de ellas. Y Él siempre nos muestra, que nos capacita, que nos ayude, que nos guarda, que nos guía. En lo que nosotros no necesitamos, Él nos suple. Y déjeme decirle también, mi hermano, que no hay nada que marque más la vida de un cristiano para el progreso del evangelio que ver a otro cristiano comprometido hasta la muerte por su Señor. Y eso Pablo lo resalta ahí. Quería alentar a los hermanos en Filipos al mostrarle la obra de gracia, lo que el Señor había hecho con él. Esto fue lo que sucedió con Pablo. Pues en tremenda situación, para algunos desafortunada, Pablo fue de testimonio para los incrédulos y con ello fue de ánimo para los creyentes, mis hermanos. Nosotros hemos sido puestos en nuestros lugares no para resaltar por la brillantez de nuestro éxito financiero o lo intelectual, ni en la manera en la cual puedo aportar para cambiar esta sociedad. Tú no estás puesto para ello, mi hermano, sino para el progreso del evangelio, que Cristo sea expuesto. Y mire cómo está relacionado testimonio con predicación.
están relacionados. Tú tienes que mostrar buenas obras, pero tú tienes que predicar también, o al contrario, tú predicas a Cristo y vives lo que predicas. Eso va en conjunto. Tú no predicas y vives lo contrario, o tú no vives una vida moral y luego haces totalmente lo contrario, o predicas herejías. No, eso está en conjunto, mis amados hermanos. Aún en esta situación, en esta pandemia, mi hermano, el cristiano no ve en ello una amenaza. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Señor? Estamos arrumados en nuestras casas. No podemos salir como quisiéramos. No podemos relacionarnos como quisiéramos. El cristiano no ve una amenaza, no ve un obstáculo, sino que ve una oportunidad. Usted se ha puesto a ver qué oportunidad tiene para compartir el evangelio ahora que está en casa, ahora que no tiene la libertad para salir como lo hacía antes. Se ha puesto a pensar en ello. La palabra de Dios no está presa, mi hermano, porque esto no detiene el avance del evangelio, sino que más bien debe animarnos, mis hermanos, a predicarlo con más fuerza y con más insistencia. Muchas personas siguen necesitando de Cristo, y ahora más en esta situación donde no tiene sentido su vida, donde no saben hacia dónde ir, donde ven, lo único que ven es calamidad, desastre, muerte, tristeza. Ahí es donde debe estar el cristiano, predicando el evangelio de Cristo y mostrando que deben de venir al arrepentimiento, mostrándole que Cristo es quien suple lo que él no puede hacer. Esto debe animarnos, porque para Dios toda circunstancia, mis hermanos, sea buena o mala, es propicia para la predicación de su evangelio. No hay circunstancia mala. Y Pablo lo muestra acá, por eso me anima bastante verlo ahí. Circunstancia mala para Pablo, terrible para Pablo, pero no para el avance del evangelio. El evangelio seguía progresando. Bien lo diría Hudson Taylor, misionero inglés en China en el siglo XIX. En realidad, abro comillas, en realidad no importa cuán grande sea la presión. Lo único que importa es dónde está la presión. Asegúrate de que nunca esté entre el Señor y tú. Entonces, mientras mayor sea la presión, más te empujará sobre su pecho. Eso es lo que nosotros vemos. Entre más predicamos al Señor, entre más vivimos su palabra, más somos hechos semejantes a Cristo, más somos cercanos. Hermanos, todo gira alrededor de Dios y su gloria, no alrededor de la nuestra. Recordemos ello, vivimos para Él y nos aferramos a las palabras de Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y como también lo diría en Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos de Él, y para la gloria suya hemos sido puestos, y para el progreso del evangelio hemos sido puestos también. Como conclusión, mis hermanos, quiero terminar con unas palabras de aplicación. Y en primer lugar, para mis hermanos, el llamado de Dios es claro para su iglesia. Da buen testimonio y predica el evangelio. No hay otro llamado más aquí. Repito, da buen testimonio y predica el evangelio. Esta es la manera correcta de trabajar en el progreso del evangelio. No hay otra estrategia más. No hay estrategias de crecimiento, como nos han tratado de mostrar. Vive la palabra y predica la palabra. No hay nada más que hacer. Es la manera en que Dios ha establecido para que la palabra corra, para que el progreso del evangelio continúe. Además de ello, mis hermanos, quiero dejarles algo para pensar. Piense en esto. ¿Nos enseña esto algo sobre nuestro propio testimonio cristiano y sobre nuestras propias circunstancias? Medítelo usted hoy. ¿Nos enseña esto algo sobre nuestro propio testimonio cristiano y sobre nuestras propias circunstancias? Que Dios nos ayude, mis hermanos. Y una aplicación para los amigos.
El llamado de Dios es claro. Para ustedes también hoy, arrepiéntanse. Porque sabemos por las escrituras que no hay hombre tan recio que pueda resistirse a la palabra de Dios. Si la voluntad de Dios así lo quiere, lo ablandará. No lo hay. No hay hombre que pueda resistirse a ello. Así que si hoy usted, porque no sé si de los que nos visitan hoy simplemente hay algunos simpatizantes, pero si hoy usted ha visto el llamado de Dios por medio de la predicación, arrepiéntase de su pecado, acérquese a Dios y pida perdón por sus pecados. Y la palabra de Dios dice que Él no rechazará un corazón contrito y humillado. Mis hermanos, que el Señor nos ayude y que quede esto en nuestras mentes. Vivamos su palabra y prediquemos su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por concedernos hoy mirar en estos 3 versículos el propósito por el cual nosotros estamos donde estamos. El propósito por el cual tú nos has concedido tener formación, estudio, familia, el propósito por el cual estamos en el entorno laboral en el que estamos, para el progreso del Evangelio. Gracias, Señor, por resaltar eso en nuestras vidas, Señor, por confrontarnos en la mala manera que quizás nos hemos comportado, donde no hemos exaltado a Cristo con nuestras obras, y como Pablo lo decía, no hemos adornado el Evangelio con nuestras buenas obras, sino que más bien hemos sido detractores con las mismas, Señor. Perdónanos. Hoy lo reconocemos y te pedimos perdón. Y las veces que hemos quedado callados, sabiendo que podemos predicar tu palabra, sabiendo que podemos compartir tu palabra y no lo hemos hecho, porque ha resaltado más nuestra personalidad, porque hemos pensado quizás qué dirán los otros de mí, porque hemos pensado no sé qué decir. Señor, la suficiencia, hoy lo reconocemos nuevamente, no está en nosotros, sino en ti. Ayúdanos, Señor, y permite que en nosotros haya una obra de gracia, como en Pablo, y en medio de cualquier circunstancia nosotros estemos dedicados en el progreso del Evangelio. Gracias, Señor, por lo que hoy nos has dado. Y oramos a ti, rogando tu ayuda, rogando tu perdón también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.